Nuestro tema de investigación es el riesgo de recidiva de ansiedad generalizada en adolescentes de 18 a 21 años que recibieron terapia cognitivo-conductual en comparación con aquellos que recibieron terapia farmacológica con ansiolíticos durante el periodo 2021-2022 en algunos centros de salud de la zona 9, que es del Distrito Metropolitano de Quito. El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Según la Organización Panamericana de Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud, revelan que los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más incapacitante en la mayoría de los países de América Latina y es la causa de la mayoría de casos de inasistencia al trabajo. Factores como el género, la dependencia emocional, social, física, el grado de escolaridad, los hábitos del individuo, ya sean perniciosos o no perniciosos, la habilidad para autorregularse emocionalmente, la manera en cómo se afrontan los problemas y el tratamiento recibido previamente son las causas de que los trastornos mentales estén en progresivo aumento. Dicho esto, nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el riesgo de recidiva tras el tratamiento de ansiedad generalizada en los adolescentes de 18 a 21 años de edad de algunas de las instituciones de salud de la ciudad de Quito que recibieron terapia cognitivo-conductual en comparación con aquellos que utilizaron terapia farmacológica con ansiolíticos en el periodo 2021-2022? Objetivos de la investigación. Nuestro objetivo general es determinar el riesgo de recidiva tras el tratamiento de la ansiedad generalizada en adolescentes de 18 a 21 años de edad de determinadas instituciones de salud de la ciudad de Quito, que recibieron terapia cognitivo-conductual en comparación con aquellos que utilizaron exclusivamente terapia farmacológica con ansiolíticos durante el periodo 2021-2022. Nuestros objetivos específicos son: establecer en qué sitios se autoriza la realización del estudio, recolectar información de los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos que han recibido los pacientes con el diagnóstico de ansiedad generalizada, analizar qué factores predisponen a la recidiva de la ansiedad generalizada tras haber recibido terapia conductual o terapia farmacológica, y redactar e informar los resultados. Nuestra investigación es relevante puesto que será de utilidad porque servirá como sustento para reforzar el empleo de terapias no farmacológicas, las cuales son menos costosas y no significan un riesgo adicional para el usuario, lo que significa que evita los efectos adversos que tiene la terapia farmacológica. Además, es factible debido a que no es necesario la utilización de muchos recursos, siendo más viable económicamente. Además de centrar nuestra población de estudio en la capital del país, en donde se concentra la mayor cantidad de centros de especialidad y de profesionales que tratan este trastorno. Es interesante ya que la mayoría de las personas se relacionan a diario con adolescentes que son susceptibles a diferentes cambios, tanto físicos como mentales, y que varios de estos desarrollan trastornos psicológicos en esta etapa, y que pueden dejar secuelas en su vida adulta. Para la metodología, el diseño de investigación que utilizamos es el estudio de corte retrospectiva durante el periodo del año 2021 y 2022. Nuestra población a estudiar son los adolescentes de 18 a 21 años que hayan sido diagnosticados con ansiedad generalizada y hayan recibido tratamiento cognitivo-conductual o farmacológico. Para el cálculo de nuestra muestra, utilizamos como variable dependiente el riesgo de recidiva, la cual es una variable dicotómica. Y para variable independiente es el tratamiento, que también resulta una variable dicotómica nominal. Por esta razón, la prueba que utilizamos para el tamaño de muestra es el chi cuadrado. El estudio lo realizamos de la siguiente manera. Primero, planteamos la hipótesis nula, estableciendo que la incidencia de recidiva de ansiedad generalizada es igual a los tratados con terapia farmacológica y los tratados con terapia cognitiva conductual, mientras que la hipótesis alternativa, que tiene dos lados, es que la incidencia de recidiva de ansiedad generalizada en adolescentes es diferente en los tratados con terapia farmacológica que en los tratados con terapia cognitiva conductual. Utilizamos un alfa de 0,05 y un beta de 0,20. Nuestra diferencia de proporciones fue alrededor de 0,10 y a través de las tablas el tamaño de muestra se estableció de 348. Los hospitales en los cuales vamos a realizar la investigación son el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, el Centro Ambulatorio de Salud Mental
la Clínica de Salud Mental San Francisco de Quito, el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, el Centro de Salud Mental Hermanas Hospitalarias, el Hospital Vos Andes y el Terralegre Hospital especializado en salud mental. Los criterios de inclusión son adolescentes entre 18 y 21 años y pacientes que hayan sido diagnosticados con ansiedad generalizada, presentando 3 de los siguientes síntomas, la mayoría de los días de la semana durante al menos 6 meses. Estos son inquietud, sensación de nerviosismo, cansancio con facilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o alteración del sueño. Otro criterio es que sean pacientes con otras enfermedades mentales concomitantes, que su residencia actual sea en la ciudad de Quito y pacientes tratados únicamente con terapia farmacológica o con terapia cognitiva conductual. Nuestros criterios de exclusión son los pacientes que no hayan sido diagnosticados correctamente por un profesional de salud, pacientes que fallecieron durante el periodo del estudio, los pacientes que no cumplieron con el tratamiento, individuos que cambiaron de tratante durante el curso de la terapia farmacológica o cognitiva conductual. Las variables utilizadas fueron edad, dependencia, sexo, género, recidiva, ubicación, hábitos perniciosos, hábitos no perniciosos, el tipo de terapia y la escolaridad. Para el Gantt, lo hemos hecho de acuerdo a nuestros objetivos. Entonces, como el primer objetivo es establecer en qué sitio se autoriza la realización del estudio, las actividades que vamos a hacer para hacerlo es investigar las unidades de salud en la ciudad de Quito que brinden terapias para ansiedad generalizada. También visitar consultorios, hospitales, centros de salud o lugares que presten atención psiquiátrica en el primer mes, para lo cual se utilizarán distintos métodos de transporte. Esto lo efectuaremos en horas de las mañanas. También vamos a socializar el estudio con las unidades de salud encontradas y se les enviará la información respectiva acerca del estudio junto con con el consentimiento informado. Y de ser necesario, se realizará reuniones presenciales o virtuales. También se hará la recepción de respuesta de la unidad de salud con la que previamente habíamos socializado y delimitación de las instituciones que sí hayan aceptado participar en el estudio. Para cumplir con nuestro segundo objetivo, que es recolectar información de los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, primero vamos a realizar la elección de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. Esto será durante la primera semana del tercer mes. Luego se va a socializar el estudio con la población definida y los profesionales en el área. Para este apartado, primero se comenzará analizando con los datos de las instituciones que aprobaron el estudio, entre quienes cumplen con los criterios nombrados anteriormente y quienes no. También se esperará la recepción de respuesta de los pacientes con los que previamente se socializó y se va a delimitar aquellos que hayan aceptado participar en el estudio. Por último, nos contactaremos con los pacientes que hayan aceptado participar y los vamos a citar en la unidad de salud correspondiente. Para nuestro tercer objetivo, que es analizar qué factores predisponen a la recidiva de la ansiedad generalizada tras haber recibido terapia conductiva, conductual o farmacológica, primero vamos a realizar una entrevista a profesionales y a pacientes que formen parte de la población de estudio. Esta será de manera corta a través de reuniones y que se durarán solo de 15 a 20 minutos. Vamos a aplicar cuestionarios a través de las variables delimitadas. También realizaremos la validación de la información obtenida en base a su relevancia para el estudio. Vamos a hacer la valoración de la eficacia de los tratamientos en disminuir la recidiva. También con esto obtendremos la tabulación de la información recolectada previamente y esto lo haremos a lo largo del sexto mes. Vamos también a realizar gráficas. Para nuestro último objetivo, que es redactar e informar los resultados, vamos a crear las conclusiones, vamos a hacer la revisión de ortografía, vamos a presentar la publicación primaria para su posterior aprobación por parte del tutor y de la institución, y esto será a lo largo del séptimo mes. Y por último, realizaremos lo que estamos haciendo ahorita, el video explicativo, presentando los resultados de la investigación.
Como resultados esperados, como fue propuesto durante la creación del tamaño de muestra, la expectativa es que el tratamiento no farmacológico con terapia cognitiva conductual reduzca la recidiva de ansiedad generalizada en un 30% respecto al tratamiento farmacológico en adolescentes de 18 a 21 años. Por último, para las connotaciones éticas, hablaremos sobre los principios biéticos. En primer lugar, tenemos la autonomía, en donde se ha propuesto hablar con honestidad con los individuos que van a participar en el estudio y dar información suficiente acerca de lo que se va a hacer con los datos recopilados. A la par de esto, contestar todas sus dudas que se vayan generando a lo largo de la investigación. También se procederá a la redacción de un consentimiento informado para la posterior lectura y aceptación de los acápites, y se mantendrá la confidencialidad y el anonimato de todas las personas involucradas en la investigación. Para el principio de beneficencia, la información recopilada sustentará el uso de la terapia no farmacológica, analizando el riesgo de recidiva que tenga respecto a la ansiedad. Algo que favorecerá no solo a los futuros pacientes de la ansiedad, sino que también a sus familias, ya que el porcentaje de dependencia, efectos adversos y costos disminuirá. Para el principio de no maleficencia, ninguna de las personas dentro de este estudio se va a someter a un riesgo elevado de una terapia adicional, puesto que nosotros no vamos a prescribir el tratamiento, sino que vamos a analizar los tratamientos que ya se prescribieron previamente y que han demostrado su efectividad a través de los años en el campo de psiquiatría. Y por último, para el principio de justicia, el grupo ha optado por seleccionar a los participantes de una manera aleatorizada para evitar sesgos, lo que va a llevar a que todos los participantes, entre los tratantes y los pacientes, sean merecedores de la misma consideración y respeto. A la par de esto, los individuos dentro de la investigación serán tratados de manera equitativa y con el compromiso de que se considerarán de manera absoluta todos sus derechos, haciendo hincapié a la no discriminación. Gracias.